Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas. Agradezco como siempre su gentileza en aceptar las convocatorias que hacemos siempre. Son llamados a la ayuda en la gran mayoría. En esta ocasión, pues bueno, no es la excepción. Arrancamos la colecta en recientes días con el gobernador Rutilio Escandón, en donde le agradecemos su llamado decidido a todas las instituciones, servidores públicos y a la sociedad en general a que se sumen a esta colecta 2022 que va a tardar hasta el 31 de enero, ¿sí? La colecta nacional también está ya por iniciar, así que bueno, ya la sociedad nos va a ver con los temas de los boteos, que son los tradicionales ejercicios donde nuestros voluntarios van a lugares a donde hay concurrencia para pedir este apoyo, que no es a la Cruz Roja Mexicana, realmente el apoyo es para que la Cruz Roja Mexicana apoye a los más vulnerables. ¿Y quiénes son los vulnerables que atiende la Cruz Roja Mexicana? Bueno, tenemos dos. Tenemos a los que son los que viven una emergencia médica, ya sea en su hogar o producto de un accidente vial o en la oficina o en la calle, o bien aquellos que atraviesan o que son damnificados por algún efecto de la naturaleza y que por algunos asentamientos y condiciones propias incluso de nuestro estado sufrieron alguna pérdida de vivienda o a veces incluso también lesiones o hasta vidas, ¿no?, de algún familiar. Este año no fue la excepción de todo, ¿no? La verdad es que este año estuvimos muy movidos, hemos estado muy movidos. Los vamos a invitar al cierre ya cuando tengamos las cifras del 2022, pero ya les podemos anticipar muchas cosas. Ya faltan casi 20 días para que culmine el año y lo que van a ver es que han incrementado las atenciones de la Cruz Roja Mexicana para las emergencias gratuitas vía 911. Pido a mis compañeros que me acompañen. ¿En cuánto han incrementado? Bueno, en materia de accidentes viales, los incidentes que hemos atendido han incrementado en un 30% este 2022. Esto quiere decir que nos hace falta un buen trabajo en materia de educación y seguridad vial, no solo con particulares, también con el transporte público. Acabamos de firmar con el secretario Aquiles Espinosa un convenio que la verdad nos llenó de mucha emoción, porque siempre habíamos querido incidir en el transporte público, sobre todo con los operadores de unidades que tengan los cursos de seguridad vial y los cursos de primeros auxilios. En varios de estos accidentes que se han incrementado, un porcentaje lo representa el transporte público. Entonces, el poder incidir en ellos, en una mejor educación vial y en primeros auxilios, la verdad es que va a ser en beneficio de todos los usuarios, no solo del transporte público, porque a veces alguien que va en la calle, que va con su motocicleta, con su vehículo, pues sufre estos percances. Entonces, este año ya atravesamos la barrera de las 1,200 atenciones en el año. Vamos a superar esta cifra, y esto quiere decir que Chiapas en este año necesitó más a la Cruz Roja Mexicana. También se los puedo decir con toda honestidad y humildad en que no ha sido suficiente este apoyo. A mí me crea mucha impotencia estar en el chat de 911 y ver que hay emergencias que no las puede atender ninguna corporación, nosotros no, porque las unidades están ocupadas, y empiezan a hacer la ronda, ¿no? Protección Civil, ERUM, bomberos, y te das cuenta que nadie pudo atender esta emergencia, y esa emergencia pudo haber sido de algún familiar, algún amigo, algún conocido. No importa, aquí los nombres no interesan, son vidas y son familias que están necesitando el apoyo y que lamentablemente, pues porque los recursos son limitados, esta ciudad ya requiere más ambulancias, requiere un despliegue de más fuerza de tarea, más ahora que tenemos puntos de congestión vial y que ir de un lado a otro lado puede tomar hasta 40 minutos, así tengas la sirena puesta, y esto pues para alguien dice 20 minutos no llegó, lo llevo con mis propios medios, ¿no? Entonces, esta es la situación que vivimos. Hoy se necesita más a la Cruz Roja Mexicana porque hay más percances, porque hay más incidentes,
hay más temas de riesgos, ¿no? Las intoxicaciones, los niños quemados, los accidentes con migrantes, el accidente vehicular, y si a eso le sumamos que pues por las condiciones de salud, de la pirámide que se invierte, las enfermedades metabólicas que nos ocupan cada vez más atenciones de adultos mayores, ¿no? Bueno, eso nos hace que necesitemos más. Y nosotros contamos con la fuerza que siempre ha distinguido a la Cruz Roja Mexicana, que es a los voluntarios. Eso nos hace diferente de otras organizaciones que socorren a la población, los voluntarios. ¿Por qué? Porque eso hace que personas que no están cobrando una remuneración como ellos, que son paramédicos, que cubren guardias, en algunas se les da una gratificación, en otras lo hacen de manera voluntaria. Ellos son la fuerza de tarea que nos permite ayudar a tantas familias. Y ellos son la razón de por cual pues salimos a pedir la ayuda, porque queremos que lo hagan dignamente, que lo hagan con todos los recursos, que lo hagan en unidades en buen estado, con todos los insumos, con todo el equipo necesario, pues para que la vida por la que ellos van a socorrer pues sea salvada, ¿no? Y dicho sea de paso, pues esta semana hacemos un año de la atención de aquel incidente con migrantes, que por cierto, aquí está una de las personas que llegó, de los primeros que llegó a la atención. Y bueno, esta ocasión el lema de la colecta es: donar una sola vez no basta, ¿sí? ¿Y por qué no basta? Pues porque les vengo diciendo que cada vez la sociedad necesita de más a la Cruz Roja. A veces decimos, ya doné el año pasado, ya doné hace 2 años, ya doné 5 pesos. Sí, ya lo donaste, pero esto es recurrente, esto no termina, ¿no? Los riesgos crecen, las atenciones que nos ocupan cada vez son mayores, por supuesto que las necesidades son mayores, ¿no? Y el recordatorio siempre para la sociedad es que a veces nos identifican como un ente gubernamental y nos dicen, no te voy a donar porque eres gobierno y ya tienes un presupuesto, ¿no? O ya recibes la ayuda internacional. No, nosotros somos una entidad que somos parte del movimiento internacional de la Cruz Roja, pero tenemos una autonomía y una delegación que subsiste por la propia recaudación que hacemos en el Estado. No tenemos un presupuesto público, no somos una entidad pública siquiera, somos una entidad privada, somos una institución de asistencia privada, una IAP, y nos regulamos por esas leyes. Pagamos todos los impuestos que paga una organización privada. Y ¿cómo lo hemos hecho para sobrevivir estos 2 años, pero en particular que fue el pospandemia, que incrementaron otra vez los servicios? Bueno, gracias a que las entidades, por eso el llamado al gobernador fue importante, porque si el líder del gobierno manda una señal y es contundente, todos en diferentes áreas hacen lo propio, ¿no? Y este año hemos trabajado con varios convenios en donde las instituciones contrataban a un particular para el tema de ambulancias, y hoy lo están haciendo con la Cruz Roja Mexicana. Y por eso vemos que cada vez más casetas están vigiladas por la Cruz Roja Mexicana, el aeropuerto está vigilado por la Cruz Roja Mexicana, los traslados, por ejemplo, del IMSS en Chiapas, ya son convenios con los que han apoyado la Cruz Roja Mexicana, y nosotros hemos apoyado a brindar un servicio pues, más humano y más cálido. Y recientemente, por ejemplo, el ISTEC ha trabajado con nosotros para hacer esos traslados que a veces ellos no lo pueden hacer por cuenta propia. Es decir, estos ingresos propios nos han permitido subsistir y que no tengamos que cerrar ninguna delegación. Somos de las delegaciones estatales, no todos los estados pueden tener esta noticia después del COVID, muchos tuvieron que cerrar, y principalmente por los temas económicos. Nosotros subsistimos todos, los 18 municipios en donde estamos, nos acabamos de reunir, y no solo eso, no solo subsistimos, sino hemos incrementado los servicios en todas las delegaciones. Entonces, por eso es este llamado, ¿no? Porque nosotros no hemos parado, no paramos con COVID, y al contrario, se nos han incrementado los incidentes, porque, pues no sé si por COVID o porque algunas tendencias vienen de tiempo atrás, pero los incidentes en los hogares, en las calles, son cada vez mayores. Así que hoy los chiapanecos, más que nunca, necesitamos a la Cruz Roja Mexicana y a cuerpos de voluntariado que socorran a las familias.
Y con eso quiero concluir para pasar a las preguntas y respuestas, porque hoy es el Día Internacional del Voluntariado. La ONU le dedica el día de hoy a los voluntarios. Y todos hemos sido voluntarios en algún momento de nuestras vidas. Cuando hicimos un servicio social, cuando participamos en alguna organización de cualquier tipo en la que no nos remuneraron por una actividad que fue de apoyo a alguien o a alguna comunidad. Ustedes mismos como prensa, como medios de comunicación, ejercen un voluntariado porque a lo que es la Cruz Roja Mexicana, los reportes, los avisos, los llamados que hacemos con ustedes, pues ustedes los hacen de forma desinteresada y muchas veces ustedes transmiten información que ayuda a salvar vidas. Así que pues hoy es el Día Internacional del Voluntariado y les quiero mandar una felicitación a todos y a cada uno de los que dejan a su familia, su hogar, sus actividades recreativas por brindar apoyo a alguien que ni siquiera conocen. Y aquí pues ni siquiera el agradecimiento lo hacemos ni siquiera por un tema de agradecimiento, lo hacemos por un tema personal. Y así como mi compañero paramédico que hoy está con nosotros, su papá es paramédico, está vigente, activo los sábados en la guardia de veteranos y hoy él es increíble. Para mí me conmueve mucho ver cómo los dos se suben a una ambulancia, a un servicio, y eso es lo que la familia Cruz Roja transmite, ¿no? Que haya siempre más voluntarios. Les voy a poner un pequeño video a propósito de esta fecha. Delegado, comentaba usted al principio algo muy importante, que a veces los cuerpos de emergencia parecieran ya estar rebasados por la atención que están brindando. ¿Es así o cuál es el panorama ya? Porque es grave lo que usted acaba de comentar, ¿no? Sí, es grave y es algo que hemos dicho no ahorita, ¿no? La ciudad y algunas ciudades grandes necesitan, si quieren ahorita ponemos pausa y ahorita regresamos. Ya estamos rebasados en la capital y en varias partes donde hay mucha concentración por el nivel de emergencias que una ciudad que crece va necesitando, ¿no? Hay un déficit de ambulancias en la capital y afortunadamente las autoridades nos han atendido el llamado y el gobernador justo en este arranque de colecta ya lanzó el compromiso de apoyo de una ambulancia nueva para la Cruz Roja y el alcalde Carlos Morales está también sumado a una recaudación para que Tuxtla también tenga una ambulancia nueva, ¿no? No es suficiente, la Cruz Roja, perdón, la ciudad necesita aproximadamente para tener una respuesta pronta, más o menos como 6 ambulancias en activos distribuidos en los diferentes cuadrantes, zonas centro y zonas que ya quedan muy alejadas, entre todas las corporaciones. Acuérdense que la Cruz Roja no es la única que atiende al 911. El 911 canaliza de acuerdo a la sectorización, si nos toca poniente u oriente, o ver quién está más cerca del incidente, y participamos bomberos, Aeroum, Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana. Entonces, entre ellos, sí, debiésemos tener de 1 a 2 ambulancias permanentes por guardia para que la población pueda recibir esta ayuda, que además, insisto, cada vez es mayor. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Cruz Roja y cuánto es el personal que se le aporta un ingreso? Mira, nosotros operamos más o menos como de 12 millones a 14 millones en todo el estado de Chiapas, ¿sí? Esos son nuestros gastos en un año, así es. Si lo vemos así, es un presupuesto muy pequeño para todo lo que se hace. Claro, si estamos haciendo que solo de ambulancias que estamos brindando ya más de 1,200 ya estamos brindando más de 1,200, vamos a llegar a las 11,000, a los 12,000 servicios de ambulancias al año, solo con ese servicio, que más o menos cuesta como $1,000 mover cada ambulancia. Eso ya justifica el gasto, ¿no? Sin contar todo lo comunitario, más o menos al año, cada 15 minutos la Cruz Roja Mexicana está brindando un servicio de capacitación, de servicios médicos o de temas de que son
le llamamos prehospitalario, a lo que es la parte de las ambulancias, ¿no? Delegado, decía que 60% se han incrementado los accidentes, específicamente en qué más, en autos, por llevar alcoholizados, drogados, o cuál podría ser más específico. Mire, este incremento del 30% de los accidentes viales, que además coincide con una cifra similar en el incremento del consumo de drogas. Esta es una cifra también que el Centro de Integración Juvenil, a ellos también se les incrementó una condición similar en la gente que ellos atienden y dan orientación. Esto podemos decir que sí, ha crecido el consumo de alcohol y drogas e incluso a edades más cercanas. Hay otro factor que este año empujó, que como tenemos obras, tenemos vialidades más rápidas, ¿sí? Nuevos libramientos, mucha gente toma esto no como un beneficio en el flujo vehicular, sino como si fueran carreteras de alta velocidad o de carreras, y en muchos tramos, como el libramiento sur, ahora que ya no se detienen, han habido accidentes a ciertas alturas, ¿no? El libramiento norte ya sabíamos que era un punto rojo, por lo mismo que la gente no se detiene, y de amorosos hacia la fiscalía, nada para un vehículo. Entonces, tenemos esos dos factores, y hay un tercer factor que es muy importante, que es el uso del celular. ¿Sí? Esto cada vez representa un factor. Ir texteando mientras conduces es equivalente a cerrar los ojos, ¿no? Si un mensaje te distrajo 3 segundos, híjole, se atravesó una persona, un motociclista. Y bueno, y uno de los más vulnerables son pues, los peatones y los motociclistas. Sobre todo los motociclistas, todos los días tenemos 2 o 3 incidentes en donde un motociclista se vio afectado. Lamentablemente, para muchas familias, es la motocicleta un vehículo familiar de transporte para llevar a la escuela en lo que se van al trabajo, y entonces vemos que en una motocicleta van más de una persona, no todos llevan el casco, y aunque lo lleven, pues el casco es una protección localizada, ¿no? Muchas veces las lesiones te pueden dejar una discapacidad, pues porque no tienes todo el equipo completo. Es una situación en la que pues, se debe a la cuestión socioeconómica de muchos, de que no tienen la posibilidad, o el transporte público ya les sale muy caro, y eso es un vehículo familiar, ¿no? Delegado, diciembre, peregrinaciones, los accidentes aumentan. ¿De qué manera va a coadyuvar la Cruz Roja en todo este tema? Bueno, tenemos varios operativos que se hacen en los principales tramos. Por ejemplo, el de Chiapa de Corzo, San Cristóbal es uno en el que apoyamos con una unidad de rescate urbano. Pues hoy vimos un accidente. Es el tramo donde tienen los accidentes mayor letalidad. Es corto, pero es a alta velocidad y es mucho cruce de transporte de carga. Afortunadamente, con esta extensión de carril, pues ojalá los transportes de carga permitan un flujo y que no sean unos factores de incidencia, ¿no? Estamos en Tuxtla Gutiérrez con el equipo de Juventud y Socorros. Vamos a hacer rondines con la unidad de rescate urbano para que llevemos el mensaje. Vamos a circular a la velocidad máxima permitida y vamos a llevar el mensaje de que si me rebasaste, ¿no? Además de infringir el reglamento, pones en riesgo tu vida. Los límites de velocidad están estudiados. Es una ingeniería que mide según el tramo, según la condición, cuál es la velocidad máxima. ¿Y qué lo determina? Que no pongas en riesgo tu vida. Si superamos los límites de velocidad, inmediatamente estamos poniendo el riesgo de tu vida y la de los tuyos. Y los cinturones de seguridad, igual. Ya algunos nos acostumbramos a los que vamos manejando, pero al acompañante no le exigimos. Y si le exigimos porque el coche suena la alarma, pero a los de atrás, que normalmente son niños, son los más afectados en esos accidentes, véanlo, y es muy difícil ver a niños en la parte de atrás o a pasajeros en la parte de atrás con accidentes. Además, con este convenio con la Secretaría de Transporte, pues vamos a comenzar a capacitar a operadores en materia de seguridad vial y de primeros auxilios, para que si ocurre un accidente que no lo podemos evitar porque el flujo cada vez crece, por lo menos el operador, con la seguridad de que está en una unidad asegurada, en vez de salir huyendo, pues le preste los primeros auxilios a su pasajero que pudo haber sido lesionado. Delegado, hay una pregunta. Las obras de vialidades, peregrinaciones que se realizan en este 12 de diciembre o días antes, ¿afecta en dar atención por parte de
los paramédicos en ambulancia. Lo digo porque pues, la sociedad no está acostumbrada a darle el paso a una ambulancia con sirena de emergencia. Claro, claro. Recordemos que de por sí estamos limitados en unidades, que tenemos que desplazarnos de zonas opuestas y eso ya lleva un tiempo. Ahora súmenle a que la educación vial es muy limitada y que aunque escuchemos la ambulancia no hacemos nada para darle paso. Si a eso le suman las obras en construcción, que hay incluso lapsos de carreteras donde están bloqueados, y hoy las carreteras ya comenzaron los primeros peregrinos este fin de semana a sus éxodos para sus temas de fe, no solo es el impedimento de la ambulancia, sino también se convierten en obstáculos o incluso en factores de incidente, porque hay gente que maneja alta velocidad y se viene a dar cuenta que está bloqueado ya a escasos metros y detenerse para ellos ya es imposible y provocan algún tipo de accidente. Entonces sí, hoy la sociedad debe saber que esta temporada va a ser más complicada en materia de seguridad vial que otras, así que quienes se puedan guardar, guárdense. Quienes vayan a conducir, háganlo con mucha prudencia, con mucha anticipación y con mucha alerta y todos los sistemas de seguridad que sus vehículos pueden ¿Cuántos van a brindarles. colaborar en Guadalupe Rey? Mira, la fuerza de tarea en este tipo de unidades, igual que en temporadas, igual que en Semana Santa, son más o menos 220 entre paramédicos, juventinos y personal que se dispersa en los diferentes sitios, puntos. Le damos principal énfasis a los puntos carreteros, que es en donde esta ocasión hay más incidentes. Y en las fechas de celebración, pues hay la guardia acostumbrada, la noche del 24, la noche del 12, la noche del 31. Nosotros no descansamos, ¿no? Estamos con una guardia permanente porque también se disparan en estas fechas los accidentes de hogar. ¿Por qué? Por el tema de la pirotecnia, que muchas familias la consideran como un juguete y no lo es. No es para que niños, no es ni para que un adulto lo tenga a la mano, menos para un niño. Entonces las quemaduras en estas fechas se incrementan por la pirotecnia, por las veladoras, por los foquitos de Navidad principalmente, y porque los niños permanecen en casa y en muchas familias los niños chiquitos quedan al cuidado de un niño mayor que le lleva 2 años pero que no tienen pues todavía esta madurez, y el tema de los métodos de cocina para muchos, ¿no? Que es con ollas hirviendo a ras de suelo. Esa es la principal causa de quemaduras de niños, ¿no? Entonces todos estos elementos hacen que los diciembre siempre se disparen este tipo de accidentes. Delegado, a un año del dramático carreterazo de donde murieron 53 migrantes, esa experiencia que les dejó, la capacidad de reacción, etcétera, muchas cosas. Muchas cosas, la verdad es que fue a mí como delegado estatal en estos 6 años que me ha tocado liderar esta organización, creo que ha sido el hecho, y mira que nos tocó el sismo también, que fue muy desgastante, pero cobró más muertes ese incidente que el propio sismo. Entonces, en cuestión emocional, en cuestión de letalidad, ese incidente marcó nuestra vida. Nunca ha habido un accidente vehicular con tantos muertos. ¿Y qué lecciones nos dio? Primero, pues que nuestra gente tiene que estar siempre a la vanguardia en temas de capacitación. Ese día me sentí muy orgulloso de ellos porque la movilización que hizo la Cruz Roja Mexicana, híjoles, trasladó a ¿cuántos migrantes nos tocó trasladar? Más de 50 migrantes. Sí, fueron casi 50 y tantos, sí, creo que son 55 migrantes, entre ambulancias, entre camiones de 3 toneladas, ese es el otro tema, ¿no? Vino a desnudar una limitación que tenemos en los transportes, en la unidad de traslados, propiamente en las ambulancias, ¿no? Vino aquí en esta clínica que está hecha para 12 personas, atendimos pues, casi la misma cantidad, casi 60 personas, era una locura, pero nos deja la gran lección, que cuando hay voluntad, cuando hay voluntarios, cuando la sociedad se suma, porque aquí la sociedad se sumó a traer insumos, despensas, nosotros no somos albergues ni estamos capacitados, ni tenemos la capacidad para hacer un albergue, pero lo pudimos hacer por más de una semana con estos lesionados, porque la sociedad y la empresa se sumó. Entonces,
Esa es la gran lección en un día como hoy que se celebra voluntariado, que por más grande que sea un incidente y por más limitados que estemos en las capacidades, si hay voluntarios que se suman, logramos salvar muchas vidas y logramos superar incidentes como el sismo, que se sumó mucha gente, o como este incidente de los migrantes de Azul. ¿Está preparada la Cruz Roja para un evento similar o peor? Sí, la verdad es que, híjolas, espero, les voy a tocar, no es madera, pero que no haya algo peor que eso. Pero eso que fue peor, la verdad es que nos puso a prueba, era lo peor que hemos vivido, porque no solo fue la Cruz Roja Tuxtla, fue la Cruz Roja Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Jozocuautla, Cintalapa, la de Tuxtla Gutiérrez, es decir, esa es la grandeza de la Cruz Roja mexicana, que el voluntariado no solo está en una ciudad y que al llamado todos estos voluntarios se suman y teníamos a pocos minutos del incidente a varios paramédicos que inclusive venían de civil porque nos agarró la emergencia, preparados para ayudar. Y así fue, el despliegue fue de personal que estaba en guardia como Luis Eduardo y de voluntarios que lograron ponerse el peto, o algunos que en civil, pero se sumaron a ayudar, incluso en carros particulares, porque estaban por la zona. Ese es el despliegue que hace un movimiento humanitario como la Cruz Roja. ¿Se les dio alguna atención psicológica a los paramédicos al ver gran magnitud de sangre, las personas heridas? ¿Cómo fue después de brindar esta atención? Sí, nosotros, no ahorita, ya de hace un par de años, después del sismo, básicamente, la Cruz Roja tiene un servicio de apoyo psicoemocional a nuestros paramédicos. Todos aquellos que viven un incidente que te pueda generar un tema postraumático, ellos reciben una asistencia y no fue la excepción. Nuestros voluntarios, ellos y otros que han recibido, por ejemplo, cuando fue el incidente en la caseta, en donde hubo personajes que afortunadamente no estaban dentro de la ambulancia, pero ver rafaguear es algo que a mucha gente nos impacta y ojalá que no nos deje de impactar e impresionar eso, ¿no? Entonces sí, hay una ayuda psicoemocional que se le da a los voluntarios. ¿Y alguno de los voluntarios nos podrían contar